bienvenidos. Antes de comenzar con el relato de Sonia S. Mendoza, me gustaría saber desde dónde nos están escuchando y a qué hora prefieren disfrutar de estos relatos. Queremos agradecerles por acompañarnos y por escuchar nuestras historias desde Escalofríos Nocturnos. Sin más que decir, comencemos. Historia 1. Sonia S. Mendoza. Mi padre trabajó y se jubiló en la fábrica de Bimbo. Tuvo la oportunidad de trabajar en varias sedes, especialmente en la del Pacífico, y yo tuve la oportunidad de visitarla varias veces. He de confesar que no todos los momentos que pasé allí fueron buenos. Cada vez que tenía la oportunidad de ir, me emocionaba porque era fascinante ver cómo se hacía todo. En una de estas visitas, estaba jugando en la fábrica. Ese día había otras familias y más niños jugando. Estaba lloviendo y mientras corría, vi a una chica de mi edad en la esquina de la fábrica. Parecía sola y decidí ir a jugar con ella. La niña se veía un poco extraña, su ropa estaba sucia y su rostro también. Cuando me acerqué a ella para preguntarle si quería jugar, rápidamente me sugirió jugar al escondite. Empecé a contar, y cuando fui a buscarla, fue fácil, ya que simplemente seguí las risas hasta el baño de mujeres. Cuando entré, pude ver sus zapatos debajo de la puerta, pero cuando abrí la puerta, ella no estaba allí. En cambio, sentí una mano tocar mi hombro. Era la niña, que me dijo, 1, 2, 3, para todos mis amigos. Ahora te toca a ti. Ella se escapó, y en lugar de asustarme, pensé que era solo una broma elaborada y corrí tras ella. Cuando me llegó el turno de esconderme, busqué un lugar, al ver un taller, entré sin pensar. Dentro de la sala estaban el subdirector y mi padre, quien me dijo que ya era hora de irnos. Dije que solo iba a despedirme de mi nuevo amigo, ya que todavía estábamos jugando. Fui tras ella, pero no la encontré por ningún lado. Entonces le pedí ayuda a mi padre y fuimos a buscarla. Le preguntamos a uno de los guardias si la había visto y nos informó que todas las familias se habían ido hacía 30 minutos. Entonces dije que hacía poco que estábamos jugando y el guardia, curioso, me preguntó qué aspecto tenía. Cuando comencé a describir a la niña, él me interrumpió y comenzó a describirla en detalle. Le dije que sí, que así era exactamente como se veía. El guardia nos dijo entonces que la veía, pero siempre de noche. Dijo que ella solía correr por la fábrica temprano en la mañana. Llegué a casa muy asustada, porque me di cuenta de que había estado jugando con un fantasma todo ese tiempo. Desde ese día, los compañeros de trabajo de mi padre siempre me han preguntado qué pasó, por lo que parece, no fui el único que lo vio. Algunos empleados incluso pidieron celebrar una misa en nombre de la niña, pero, como los jefes nunca la habían visto, pensaron que todo era solo un invento. No sé si todavía aparece ahí hoy, pues mi padre ya no trabaja en la fábrica, pero puedo decir que esta historia fue una experiencia que me dejó una profunda huella. Antes de continuar con la siguiente historia, suscríbete al canal para no perderte más historias como estas. Historia 2. Alan Rodríguez. Cuando escuché sobre las experiencias paranormales de varias personas que trabajaban en Coca-Cola, decidí compartir la mía también. No trabajé para Coca-Cola, sino en la empresa Bimbo, específicamente en el CEDIS de Chalco, donde fui responsable de la seguridad de todo el personal durante un año. Al principio no pasó nada extraño, pero después de un mes las cosas empezaron a cambiar. Una noche, mi reloj marcaba la medianoche cuando comencé a recorrer las diferentes áreas que me habían asignado. La zona donde me encontraba no era oscura ni solitaria, ya que había mucha gente trabajando. Pero, al pasar por un almacén, vi a un hombre caminando con uniforme, completamente cubierto de sangre, con aspecto muy herido, como si se hubiera cortado con algo en los brazos. Colgaban pequeños trozos de carne. Preocupado, comuniqué por radio a mis compañeros que se había producido un accidente. Vi a esta persona caminando por un largo pasillo y comencé a seguirlo gritando para ver si estaba bien, pero no paraba. Giró a la derecha hacia otro pasillo y corrí tras él, preocupada, pero ni siquiera pareció escucharme. Cuando giré a la derecha, encontré a un niño ordenando productos en los estantes, pero el hombre ya no estaba allí. Le pregunté al niño si había visto al hombre que estaba herido y me dijo que no vio pasar a nadie. Luego le expliqué lo que había sucedido, pero él insistió en que no había visto a nadie. Mis compañeros me buscaban por la radio y dije que había denunciado al hombre herido, pero nadie me escuchó. Me quedé en shock, pero seguí con mi turno y no mencioné nada más para no parecer loco. Cuando terminé mi turno, pedí ver las cámaras de seguridad y observé el momento en que seguía al hombre, pero el único que aparecía en las imágenes era yo corriendo solo.
Nunca volví a hablar de eso hasta hoy. Historia 3. Anónimo. Quiero permanecer completamente anónimo porque, aunque ya no trabajo para esta empresa, algunos miembros de mi familia todavía lo hacen. Trabajé en Grupo Bimbo durante 14 años, en diferentes áreas, y aunque no siempre fui un buen trabajador, admito que fue uno de los mejores trabajos que he tenido en mi vida. Gané muy bien y siempre pagaron a tiempo. Durante 14 años ocurrieron varios hechos paranormales que me llevaron a realizar algunas especulaciones. Cuando entré a trabajar en esta fábrica, lo primero que hice fue reparar las máquinas. En una ocasión tuve que reparar las máquinas de pan, o mejor dicho la rebañadora, porque, aunque acababan de cambiar las cuchillas, el pan se había quedado atascado. Cuando entré al área de corte, noté una energía fría y oscura mientras trabajaba. Por suerte entró la señora de la limpieza y empezó a hablarme, haciendo lo que hacen siempre, hablar del trabajo, de la familia, de los niños. Pero no tardé mucho en hablar con ella, ya que pronto descubrí el problema. Encontré un trozo de plástico en el medio, el trozo con el que sellan el pan. Pero este no tenía el plástico que lo cubría, era solo la pieza de metal. Era muy extraño que hubiera llegado allí, ya que aún no estaba en ese proceso, y más extraño aún, nadie podría haberlo puesto allí, ya que el proceso de preparación es muy limpio y requiere mínima manipulación humana. La señora de la limpieza me preguntó cuál era el problema. Le dije que era solo un trozo de hilo y ella me confesó que ella lo había puesto allí. Hasta ese momento no había visto a la señora, ya que estuvo de rodillas todo el tiempo, y solo vi sus botas negras y sus pies hasta las rodillas. Cuando dijo eso, miré hacia arriba y la vi. Estaba muy desaliñada, con el uniforme puesto y una enorme sonrisa en el rostro. De hecho, su boca era grande, pero no parecía amigable, parecía aterradora. Le faltaban dientes y los pocos que tenía estaban afilados. También noté que de sus ojos salían gotas rojas. Pero solo la vi unos segundos cuando mi jefe entró y me preguntó con quién estaba hablando. Esto me hizo mirarlo y perder de vista a la señora. Jefe, respondí, mientras miraba hacia atrás. Cuando le dije que había una señora parada allí, me dijo que no había nadie más en la fábrica, que ya todos se habían ido. Me comencé a reír porque pensé que estaba bromeando, pero no. El propio guardia de seguridad me confesó que él mismo vio como todos salían y no quedaba nadie en la planta. Le conté lo que había visto y no pareció sorprenderse. Hablaba muy en serio al escuchar mi historia. Entonces, cuando regresé, busqué al guardia de seguridad para preguntarle si alguna vez había presenciado algún evento paranormal en la fábrica, no específicamente allí, sino en general, ya que es un tema que me interesa. Recuerdo que me dijo que trabajaba en un matadero y una morgue, pero destacó que no se parecía en nada a lo que pasaba en la fábrica. Como en la noche, la figura de Bimbo que se encontraba afuera de la planta se movió. Este famoso osito de peluche, que solía aparecer en todos los envases y comerciales, juraba haber visto al osito caminar de un lado a otro. Al principio no lo creía, porque me parecía muy tonto, como en una película, ya sabes, como en Una noche en el museo. Me imaginé que sería muy lindo ver al osito moverse, pero también era imposible. De tantas historias que me contó, nunca mencionó a la señora que vi. Meses después, me quedé hasta tarde en la fábrica porque había llegado una máquina nueva que necesitaba ser instalada. Estaba esperando a que mi colega lo instalara, cuando estaba en la cafetería con el guardia de seguridad. De repente escuchamos que arrastraban algo. El guardia de seguridad, asustado y muy seguro de sí mismo, dijo que era el osito de peluche que estaba afuera. ¿Quieres ver? La respuesta era obvia, así que nos dirigimos a la figura de afuera. Apenas nos acercamos sentí algo extraño, una gran ansiedad, y el guardia de seguridad empezó a decirle al osito que se moviera con maldiciones y gritos, pero no pasó nada. Sin embargo, una energía muy pesada se sintió dentro del osito de peluche. Me reí mucho cuando vi al guardia de seguridad gritarle a esa figura, pero en un instante cuando se dio la vuelta, vi al osito de peluche parpadear. Tenía miedo, porque era imposible que esto estuviera pasando. Entonces comencé a correr hacia la cabina de seguridad. Cuando me alcanzó, me preguntó qué había pasado. Se lo dije y él me miró con expresión de satisfacción, porque ahora sabía que le decía la verdad, aunque no vi al osito de peluche caminar por la fábrica, como muchos dicen. Sé que hay algo dentro de ese osito de peluche, algo sobrenatural. Por último, quiero contar una historia sin ofender a nadie. Hasta el día de hoy se habla mucho de la noticia de un hombre muerto encontrado en contenedores de harina. No lo conocía, ni siquiera trabajé en esa planta, pero me resulta extraño, porque no es la primera vez que esto sucede en la empresa. Sé que los accidentes laborales ocurren, pueden ocurrir, pero, ¿qué posibilidades hay de que vuelvan a ocurrir? Ese día recuerdo que el viento era muy fuerte y los perros aullaban. Era extraño,
como si supieran lo que estaba por suceder. Eran alrededor de las 2 de la madrugada cuando se apagaron las luces y se detuvo la producción. Así que la mayoría de nosotros fuimos a comer y entró un guardia de seguridad para asegurarse de que no quedara nadie dentro. De repente se volvió a encender la luz y la máquina de hacer galletas empezó a funcionar, pero no había harina en la máquina. En cambio, estaba el guardia de seguridad. Aunque nunca se supo oficialmente la causa de su muerte, circularon muchos rumores. Quizás tuvo un infarto y cayó dentro de la máquina, o resbaló y se golpeó fuerte. Pero prefiero seguir con la historia que me contó su colega. Vio lo sucedido en las cámaras de seguridad. El guardia de seguridad había entrado para comprobar si había alguien en el interior y realizó un reporte zona por zona hasta que la fábrica quedó completamente vacía. Pero antes de irse, comenzó a reportar la presencia de un hombre vestido de blanco, con uniforme de empleado, que no quería irse. Su colega de cámara le preguntó varias veces a quién seguía, ya que nadie más aparecía en las cámaras. El guardia de seguridad que estaba haciendo el recorrido entró en un punto ciego, y allí el compañero ya no pudo ver nada hasta que lo volvió a ver. El guardia de seguridad corría muy emocionado, como si lo persiguieran. Parecía muy asustado. Se estaba quitando el abrigo como si alguien estuviera jalándolo. El compañero de cámara, Historia 4, Juané. Hola comunidad, soy un fiel seguidor y hoy les voy a compartir lo que vi cuando dejé mi trabajo. Trabajo como conductor en un centro de distribución de Bimbo. Empezamos a las 7 de la mañana, pero rompo esa regla. Ha pasado mucho tiempo desde que entré a las 4 de la madrugada y salí a hacer entregas en algunas carreteras. Estas rutas son largas y solitarias. Una mañana, nada más salir, tomé el primer ramal que necesitaba para realizar entregas. Subí a la carretera y noté que casi no había tráfico. Hay muchos árboles en el lado izquierdo y mientras conducía, algo encima del cuarto árbol me llamó la atención. Cuando todavía no me acercaba lo suficiente, pude ver que algún animal grande estaba allí, moviéndose entre las ramas. Pero a medida que me acercaba, noté que encima del árbol había muchas mujeres con vestidos blancos y negros, sentadas en las ramas, mirando el camino. Cuando los vi, me invadió un escalofrío terrible. Lo bueno es que pasé junto a ellos y no me hicieron nada. Quiero pensar que solo eran amigos divirtiéndose, pero la lógica no tiene sentido en esta teoría. Comunidad, ¿qué te parecieron estos informes? ¿Qué historia te asustó más? Y dime, ¿qué crees que eran esas mujeres en lo alto del árbol? Deja tu opinión en los comentarios. Recuerda, si quieres enviar tus experiencias paranormales, puedes enviarlas al correo electrónico que aparece en pantalla o a las redes sociales que están en la descripción del vídeo. Y bueno, mi nombre es Santiago y por mi parte eso es todo. Historia 5. Mi nombre es Roberto y decidí contar esta historia porque todavía tiemblo al recordar lo que viví en la planta de Bimbo, ubicada en un parque industrial cerca de Cuautitlán, Estado de México. Allí trabajé 2 años, siempre en el turno de noche, y, aunque en los primeros meses no pasó nada fuera de lo común, una madrugada cambió por completo mi manera de ver aquel lugar que olía a harina y a misterio. Cuando entré a la planta pensé que sería un trabajo monótono pero seguro. Me asignaron la línea de pan blanco y mi tarea era comprobar que la masa se pesaba correctamente, pasaba sin problemas por la cortina de harina y llegaba sin dificultades a las bandejas del horno. Todo era rutinario, un supervisor revisaba los transportadores, otro monitoreaba las temperaturas y un tercero revisaba la calidad del producto final. Las horas de la noche transcurrían entre el ruido constante de las máquinas, el zumbido de los hornos y conversaciones ligeras con mis compañeros, quienes, como yo, hacían lo posible por mantenerse despiertos. El plan era imponente, un enorme edificio con naves industriales que desaparecían en la oscuridad y pasillos semidesiertos pasada la medianoche. Al principio, me impresionó ver los camiones de reparto alineados, listos para el turno de día. Con el tiempo, me acostumbré a este contraste entre la calma exterior y la actividad frenética de las cintas de correr en el interior. Sin embargo, la rutina no me preparó para los acontecimientos inquietantes que empezaron a surgir después de 6 meses de trabajo. Las máquinas de las líneas de hojaldres o dulces se encendían fuera de horario, sin explicación. Montones de harina aparecieron en lugares inesperados, como si alguien los hubiera movido deliberadamente durante la noche. Nunca hubo testigos, solo rumores, que iban desde bromas de los empleados hasta presuntos robos de insumos. Con el tiempo, surgieron incidentes que eran más difíciles de ignorar. Una noche, al regresar de un descanso, noté que la temperatura de uno de los hornos estaba muy por encima de la ideal, poniendo en riesgo la producción. Cuando el supervisor revisó los registros, descubrió que alguien había ajustado la configuración manualmente, pero el sistema no indicó quién pudo haberlo hecho. En otra ocasión, encontramos huellas extrañas en el piso cubierto de harina en el área de materias primas.
Las marcas eran inusuales, como si fueran de alguien descalzo o con zapatos de forma inusual. Cuando los seguiste, desaparecieron inexplicablemente en un rincón cerca de las bolsas de azúcar. Las situaciones extrañas continuaron, alarmas sonando sin motivo, herramientas desapareciendo y reapareciendo en lugares insospechados y ruidos inexplicables durante las primeras horas de la mañana. El ambiente en la planta empezó a ponerse tenso. A pesar de mi escepticismo, no pude evitar el escalofrío que sentí cuando entré solo a las áreas más oscuras del edificio. Una mañana temprano, un colega informó haber escuchado un silbido proveniente de encima de un horno. Al principio pensó que se trataba de una fuga de vapor, pero el sonido sonó humano. Me pareció gracioso hasta que, esa misma noche, oí susurrar mi nombre cerca de un montacargas. El momento más aterrador ocurrió una noche cuando se fue la luz en una parte de la planta. Durante los segundos de oscuridad antes de que se activaran los generadores de emergencia, noté una figura alta y delgada parada cerca de la cinta de correr. Cuando intenté alcanzarla, rápidamente se trasladó a un área restringida y desapareció. Los guardias revisaron las cámaras, pero había lagunas en el vídeo debido al corte de energía. Otros empleados también informaron de sombras y sonidos extraños, pero nada concluyente. Las tensiones aumentaron noche tras noche, con nuevos reportes de pasos, ruidos metálicos e incluso llantos ahogados provenientes del área de mantenimiento. Esta última experiencia ocurrió durante una fría mañana. Estaba en mi descanso cuando escuché informes de un sonido extraño proveniente del área de mantenimiento. Por curiosidad decidí acompañar a 2 compañeros hasta allí para comprobarlo. A medida que nos acercábamos, el entorno parecía más frío de lo habitual, como si de ese lugar emanara un aire helado. Cuando entramos, el sonido se hizo más claro, era un grito suave, casi ahogado, pero que parecía contener una profunda angustia. Registramos la habitación, iluminando los rincones con linternas, pero no encontramos a nadie. Sin embargo, algo nos llamó la atención, una de las herramientas, un par de alicates grandes, estaba tirado en el suelo, con marcas de arañazos en el banco de al lado. El llanto cesó de repente y un silencio inquietante se apoderó de la habitación. Sentimos un escalofrío simultáneo, como si algo invisible nos estuviera observando. Decidimos salir rápidamente y contarle al supervisor lo que vimos. Cuando llegó el equipo de seguridad no encontraron nada inusual, pero el ambiente se volvió aún más intenso. Después de este incidente, comencé a evitar caminar solo por la planta. Muchos compañeros empezaron a pedir traslados a otros turnos o incluso a otras áreas, incapaces de afrontar la tensión constante. Incluso los más escépticos admitieron que allí estaba sucediendo algo extraño, algo que escapaba a toda explicación lógica. Mi decisión de dejar el trabajo llegó meses después cuando los incidentes empezaron a afectar mi salud mental. El simple hecho de entrar a la planta me inquietó, y las noches empezaron a estar marcadas por el insomnio y las pesadillas. Hasta el día de hoy me pregunto qué pasó realmente en ese lugar. ¿Fueron bromas elaboradas? ¿Sabotaje interno? ¿O algo más allá de nuestro entendimiento, algo vinculado a la energía de ese espacio? De cualquier manera, no puedo olvidar las sombras, los sonidos y esa figura que vi durante el apagón. Todavía tiemblo al recordarlo, pero contar esta historia me ayuda a lidiar con el miedo y a intentar seguir adelante. Después de todo, algunas experiencias dejan marcas que ni siquiera el tiempo puede borrar. Tomando un café con Lidia y Vicente, que también lo oyeron, pensamos que podría ser alguien con un problema personal, pero el sonido era tan lúgubre que decidimos investigar. Entramos al área de mantenimiento, donde se guardan las herramientas, y olimos un olor extraño, como a grasa quemada mezclada con un toque metálico. Seguimos ese sonido hasta un rincón poco iluminado y de repente el llanto cesó. Permanecimos en silencio, nos erizaba la piel y de fondo oíamos el sonido de unas gotas cayendo sobre una superficie metálica. Lidia activó la linterna de su celular, iluminando la zona, y lo que vimos nos dejó boquiabiertos. Había restos de líquido oscuro en el suelo, formando un camino que se perdía detrás de unas cajas. Vicente se acercó con cautela, pensando que alguien podría haber sufrido un accidente grave, tal vez un corte profundo. Pero cuando levantamos las cajas no encontramos a nadie, solo un montón de tornillos, trapos viejos y manchas que parecían sangre seca. Casi salimos corriendo y fuimos a reportar al jefe de seguridad interna, quien fue allí, hizo una inspección, tomó fotografías y llamó al paramédico de la planta para buscar empleados heridos. Nadie se presentó herido y nadie estuvo ausente ni reportado enfermo esa noche. Era como si ese grito y ese rastro hubieran salido de la nada. Las historias comenzaron a surgir. Algunos hablaban de un hombre que en el pasado había muerto aplastado por la estiba en el antiguo almacén del almacén. Otros contaron que años atrás se había producido un robo nocturno y un vigilante fue asesinado en un pasillo. Algunos incluso contaban leyendas más antiguas, afirmando que en ese terreno, antes de que se construyera la planta,
había ocurrido algo trágico relacionado con los rituales. Cada versión es más aterradora que la anterior. Aún así, la empresa mantuvo una postura oficial, todo estaba bajo control, no había nada que temer. Incluso pensé en dejar mi trabajo, pero necesitaba el dinero, mi familia dependía de mí. Aunque me aterrorizaba la idea de encontrarme solo en algún rincón de aquella enorme fábrica, hice lo mejor que pude para cumplir con mis deberes, estando siempre cerca de mis compañeros para sentirme un poco más seguro. Sin embargo, sucedió algo que me obligó a enfrentar ese terror directamente. Una noche, me dijeron que comprara una caja de reemplazo para la línea de barras de cereal. No tuve más remedio que ir solo porque todos estaban ocupados. Fui lo más rápido posible, con la linterna en la mano, mirando a todos lados del pasillo. Sentí una opresión en el pecho. Cuando llegué encontré la caja marcada con el número indicado, pero pesaba y tuve que arrastrarla. De repente, escuché un clic metálico seguido del sonido de una reja golpeando la parte trasera del almacén. Me quedé quieto y llamé, pero nadie respondió. Me acerqué unos pasos y sentí una corriente de aire frío que no debería haber existido allí, ya que el lugar estaba cerrado y sin ventilación. Entonces lo vi. La misma silueta alta y delgada que había visto el día del apagón apareció, recortada en la tenue luz roja de la salida de emergencia. El rostro estaba cubierto por una capucha, o al menos eso parecía, y los brazos eran anormalmente largos. Sentí, en ese momento de pánico, que había una segunda persona, una persona sin aliento, que venía detrás de esa figura. Me quedé congelada, sin atreverme a moverme, mientras la sombra daba un paso hacia mí. Corrí en dirección contraria, sin mirar atrás, respirando pesadamente y con el corazón a punto de estallar. La caja quedó atrás. En ese momento ya no importaba nada más, solo salir de allí. Cuando llegué junto a mis compañeros, no podía ni hablar. Me rodearon, me dieron agua y tuve que respirar profundamente varias veces antes de poder contarles lo que había sucedido. Esta vez, no fui el único en presenciarlo. Un guardia de seguridad que patrullaba la zona también afirmó haber visto una presencia moviéndose alrededor de la bodega, pero no pudo identificarla. Tanto mi historia como la suya coincidían, no parecía una persona normal. Avisaron a los jefes, se realizó un operativo interno, se registró el almacén con refuerzos, perros guardianes y linternas de alto alcance. Y no se encontró nada. No había señales de que nadie se escondiera, solo la caja volcada, que fue recogida y llevada a su destino, sin mayores problemas. Esa noche no pude dormir. Al llegar a casa, la experiencia de ver algo tan fuera de lo que consideraba real me dejó una huella que aún no he superado. No sé si fue un intruso con habilidades extraordinarias, un fantasma o una alucinación colectiva, pero los hechos no se pueden borrar con simples explicaciones. Ni mi mente ni mi corazón podían negar que había visto algo muy concreto. Luego de este episodio, la dirección ordenó una inspección completa de la planta. Se instalaron nuevas cámaras, se mejoró la iluminación e incluso se consideró la posibilidad de utilizar sensores de movimiento. Pero con el tiempo, las cosas parecieron volver a la calma. La extraña figura o ser dejó de manifestarse, o al menos así lo parecía. Algunos colegas dijeron que probablemente encontró otra forma de esconderse, tal vez usando túneles o pasajes subterráneos. Otros pensaron que las estrictas medidas de seguridad lo habían mantenido alejado. Duré unos meses más, pero cada vez que tenía que acudir a una zona menos transitada de la fábrica, el miedo a encontrarme con esa figura se apoderaba de mí. Sentí que se me erizaban los pelos cuando escuché sonidos lejanos. Tenía pesadillas en las que corría por pasillos interminables y, a cada paso, esa larga sombra me observaba en silencio. Al final, mi salud mental no pudo soportarlo y dejé mi trabajo. Encontré otro trabajo en una bodega comercial, donde al menos no trabajaba de noche. Aunque me fui, ese momento me persigue. Hay noches en las que todavía me despierto agitado, creyendo escuchar susurros en el pasillo de mi propia casa. Mi familia me vio cambiado, y aunque les conté una versión más suave de lo sucedido, no entienden del todo el miedo que siento, ni siquiera por el simple olor a pan recién horneado. De alguna manera, este aroma, que antes era agradable, ahora evoca imágenes de pasillos oscuros y marcas indescriptibles en el suelo de harina. Quería compartir esta historia para al menos liberar un poco las sombras que me han perseguido desde entonces. Sé que habrá quienes pensarán que es un invento o una exageración. Otros dirán que lo que vimos en la fábrica no fue un ser sobrenatural, sino alguien que se saltó la seguridad por motivos desconocidos. Cualquiera que sea la verdad, la sensación de terror que experimenté fue genuina, y los detalles confusos e inexplicables solo la hacen más aterradora. Puede que aquella planta hubiera seguido funcionando con normalidad,
produciendo miles de barras de pan y dulces, pero estoy convencido de que algo se movía entre aquellas máquinas cuando la ciudad dormía. Algo que no entendí, y que quizás ni siquiera encaje en las reglas de nuestro mundo. Si alguna vez trabajas en un lugar similar y empiezas a notar señales extrañas, no lo ignores. Podría ser un ruido, un susurro, una sombra fugaz. Tal vez sea solo una imaginación cansada del turno de noche, o tal vez, como me pasó a mí, sea una advertencia de que hay lugares donde el terror se manifiesta de maneras muy reales. Hasta el día de hoy, todavía intento procesar lo que pasó. Algunos compañeros que todavía trabajan allí me dijeron que después de que me fui, las cosas se ralentizaron. Pero de vez en cuando alguien afirma sentir presencias o ver figuras en la penumbra. Quizás nunca sepamos toda la verdad, porque la primera vez que sucede algo fuera de lo común, los jefes se callan y prefieren no alarmar al equipo. Pero no puedo quedarme callado. Necesito que esta experiencia se conozca, que la gente sepa que el miedo no proviene solo de leyendas urbanas o historias inventadas. A veces aparece donde menos lo esperamos, en una fábrica iluminada por lámparas industriales, con los hornos encendidos, en medio del incesante olor a harina y el sonido de las cintas transportadoras. Aunque dejé mi puesto, a veces paso por esa planta y ver las luces nocturnas me pone la piel de gallina. Me pregunto si la silueta, o lo que fuera, todavía recorre los pasillos, alimentándose del cansancio de quienes trabajan hasta altas horas de la noche y de la indiferencia de quienes prefieren no cuestionar nada. No sé, quizás fui una de las muchas víctimas, un espectador casual que al final tuvo el coraje de postularse y dimitir. Pero la huella que dejó en mi mente me acompaña, recordándome que la oscuridad puede estar en cualquier lugar, incluso en los lugares más comunes, donde parece que solo hay máquinas, pan y rutina. Esta es mi historia, y la cuento sin capítulos ni adornos, porque así sucedió, en un shock constante, una sucesión de ruidos, luces parpadeantes y olores que creaban un ambiente de tensión. No espero que todos lo crean. Solo quiero que si alguna vez estás en un turno de noche, rodeado de cintas de correr y hornos, no ignores los pequeños detalles. Porque si algo aprendí de esa planta, es que el horror no necesita grandes fenómenos para manifestarse. A veces basta con un susurro en el pasillo, un rastro de harina fuera de lugar y una sombra que desaparece cuando te giras para mirar. Y aunque huyas de ese lugar, el resto de esa noche puede quedarse contigo para siempre. Esta noche lo es todo. Nos vemos en un próximo vídeo.